Bueno, en este vídeo vamos a aclarar algunos conceptos que son muy parecidos pero distintos. Instituciones, sobre todo de autogobierno, gobierno, administración, órganos y entes, ¿vale? Dentro de los entes instrumentales y los entes territoriales. Bueno, comenzamos con las instituciones, ¿no? O si no, bueno, la Constitución, el artículo 137, dice: el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades o entes gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Bueno, eso lo he puesto ahí. Ahí aparece ya la palabra entes, ¿vale? Bueno, vamos a las instituciones. Las instituciones en la Junta de Andalucía, ¿vale? En el Estatuto de Autonomía, título cuarto, Organización Institucional de la Comunidad Autónoma, el artículo 99, que tiene 2 apartados, etcétera, ¿no? Dice: la Junta de Andalucía es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la comunidad autónoma. La Junta de Andalucía está integrada por el Parlamento. Esa institución, Junta de Andalucía, está integrada por el Parlamento, el presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno. Y dice también que forman parte de la organización, ahora dice organización, de la Junta de Andalucía, las instituciones, ahora repite instituciones, y órgano, aparece la palabra nueva, órgano, regulada en el capítulo 6, ¿vale? Entonces, pues bueno, se va desarrollando el título cuarto del Estatuto. En el capítulo 1, el Parlamento, que es el artículo 100 y siguiente, que dice que el Parlamento representa tal, pero no dice la definición de Parlamento. Nos saltamos el capítulo 2, capítulo 3, el presidente de la Junta, que es el 117 y siguiente, dirige y coordina, es decir, dice, coordina la administración de la Comunidad Autónoma Andaluza, etcétera, pero no da una definición de presidente de la Junta. Capítulo 4, Consejo de Gobierno, el 119 y siguiente, aquí sí lo define como órgano colegiado. Órgano colegiado integrado por el presidente, vicepresidentes en su caso, en singular, en plural, y los consejeros, ¿vale? Luego tiene como funciones: dirige la administración y desarrolla funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía. Capítulo 5 nos saltamos, y capítulo 6, otras instituciones de autogobierno. Y bueno, en cada uno de los artículos pues habla de una institución de autogobierno. Defensores del pueblo andaluz como comisionado del Parlamento, ¿vale? No es alto comisionado del Parlamento, sino simplemente comisionado del Parlamento. Consejo consultivo es el superior órgano, ahí sí viene, aparece como órgano, superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía. La Cámara de Cuentas también es un órgano, en este caso es un órgano de control externo, etcétera. Luego, consejo, los dos consejos. Consejo Audiovisual de Andalucía dice que es una autoridad audiovisual independiente tal, ¿vale? Y Consejo Económico y Social es un órgano también, órgano colegiado, de carácter consultivo, tal. Con lo cual, resumiendo esta primera diapositiva acerca de las instituciones, la Junta de Andalucía es una institución, ¿vale? Y después dice que está integrada por el Parlamento, presidente de la Junta, Consejo de Gobierno y otras instituciones de autogobierno, con lo cual es una institución de instituciones, ¿vale? Junta de Andalucía es una institución de instituciones, algunas de las cuales son órganos, como por ejemplo Cámara de Cuentas, o como por ejemplo Consejo Consultivo, que este además es superior, ¿vale? O como por ejemplo el Consejo Económico y Social, ¿vale? Abajo tenéis un resumen, ¿no? Parlamento, presidente de la Junta, Consejo de Gobierno, en la línea de arriba. Después el Defensor del Pueblo Andaluz y Cámara de Cuentas de Andalucía. Y por último los 3 consejos, ¿no? Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social y Consejo Audiovisual. Bueno, hemos hablado de las instituciones,
Pasamos a la siguiente. Aquí gobierno y administración. En la parte izquierda lo referente a la Constitución española y lo referente al Estado, y en la parte derecha lo referente a Andalucía, en el Estatuto de Autonomía y la ley que desarrolla. Bueno, en Andalucía, gobierno y administración en la izquierda. En la Constitución española aparece el título cuarto, gobierno y administración. Entonces son dos cosas distintas. El gobierno, en la Constitución, artículo 97, dirige y ejerce la potestad reglamentaria, la función ejecutiva, de acuerdo con la Constitución y las leyes. El gobierno se compone de presidente, vicepresidente, o en singular plural, ministros y demás miembros que establezca la ley. Vale, entonces parece que es un órgano colegiado. Después se desarrolla en la Ley 50/1997 de 27 de noviembre de gobierno, del Estado. Entonces el gobierno es eso, está compuesto por presidente, vicepresidente, ministro y tal. Si nos vamos a Andalucía, ¿vale? Nos dirigimos al Estatuto de Autonomía de Andalucía, título cuarto, y en el capítulo también cuarto, el 119 y siguiente, nos habla del Consejo de Gobierno, que en este caso es Consejo de Gobierno, y dice que es órgano colegiado. Aquí sí lo pone claramente: órgano colegiado integrado por el presidente, vicepresidente en singular y en plural, y los consejeros, ¿vale? Es análogo al gobierno del Estado, solo que aquí en Andalucía tenemos consejería y en el Estado tenemos ministerios. Y bueno, después en Andalucía pues se desarrolla en la Ley 6/2006 de 24 de octubre de gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza. Con lo cual el gobierno prácticamente nos tenemos que tener con la idea, voy a dar con la idea de que es un órgano colegiado. Es decir, un órgano que está formado por varios titulares, varios miembros. Y luego pasamos al concepto de administración pública. En el caso del Estado nos vamos a la Constitución, artículo 103, y en el caso de Andalucía, nos vamos a el Estatuto de Autonomía, capítulo 7, que habla de la administración de la Junta de Andalucía, artículo 133. Bueno, si nos vamos a la izquierda, el Estado, referente a la Constitución, 103, dice: la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios y hay 5 principios: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Luego dice: los órganos de la AG, ¿vale?, de la Administración del Estado, son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. Y si nos vamos al 149, nos pegamos un salto y nos vamos al título octavo, al 149, que son las competencias exclusivas del Estado, concretamente en el 1.18, pero dice que el Estado tiene competencias exclusivas, entre otros, dice las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Y en base a esto se elaboró y se aprobó la ley estatal, la ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, en el que el título 1 de esta ley nos habla sobre la administración general del Estado. Bueno, en la parte derecha lo equivalente, pero en la Junta de Andalucía. El gobierno ya lo hemos dicho. Ahora administración aparece en el 133. Dice: la administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad el interés general y actúa de acuerdo con los principios y aparecen un montón más de principios. Luego salta, dice: la AJA desarrollará la gestión ordinaria de sus actividades a través de sus servicios centrales y periféricos, y luego todos los órganos encargados de la prestación de servicios, de la gestión de competencias y atribuciones de la comunidad autónoma dependen de este y se integran en su administración. La administración que aparece aquí en el artículo del Estatuto de Autonomía de Andalucía
se desarrolla en la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la AJA, la famosa LAJA. Con lo cual ya vemos que la administración no da una definición, sino que establece una serie de principios de funcionamiento y poco más, pero no da una definición de administración, ni tampoco dice una composición, aunque sí aparece la palabra órganos, ¿vale? Tanto en la izquierda, órganos de la administración del Estado, son creados tal, ¿vale? De acuerdo con la ley. Y en la derecha, en relación con la administración de la Junta de Andalucía, pues también dice todos los órganos encargados de la prestación o la AJA, la gestión de sus actividades, de sus servicios, tendrá, aparece órgano, aparece servicio, ¿vale? Pero no concreta, no hace una concreción exacta de lo que es la administración. Si leemos debajo de la parte azul, dice la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas se constituyen por órganos y unidades administrativas, ¿vale? Luego quedaría aparte, que lo veremos más adelante, la administración local. La administración local está formada por entes, ya lo veremos más adelante. A las administraciones públicas se les dota, o sea, administraciones públicas como la administración, singular en plural, se les dota de medios materiales, que formarían su patrimonio, medios económicos y medios humanos, que son los empleados públicos. Aquí una cosa interesante, los órganos se crean, se modifican y se suprimen por decreto del Consejo de Gobierno. Las unidades administrativas, que lo veremos más adelante, se crean, modifican y suprimen a través de las RTP, Relaciones de Puestos de Trabajo, RPT, el he puesto al revés la T y la P. Y luego las administraciones públicas pues tienen potestades, ¿no? Dos principales, la potestad de autoorganización, es decir, se refiere al conjunto de facultades para crear, modificar, suprimir órganos administrativos, y la potestad administrativa como facultad para ejercer fines de interés general. Habrían muchas potestades administrativas. Siguiente, aquí tenemos desglosados los órganos que constituyen el Estado, en la Administración General del Estado en la izquierda, y la Administración de la Junta de Andalucía como ejemplo de administración de una cierta autonomía en la derecha. La izquierda, órganos superiores, el Estado, ¿no? Órganos superiores, que son los ministerios y las secretarías de Estado. Las secretarías de Estado no tienen por qué estar siempre. Las secretarías de Estado son creadas en el año 1977, son modernas entre comillas. Tenemos también, bueno, en la AJA vamos a hacer una comparativa. En la derecha, en Andalucía, la administración de la Junta, pues órganos superiores también existen y serían las consejerías, ¿vale? Una vez se refiere a consejería y otra vez se refiere al titular de la consejería, ¿vale? En cualquier caso, órgano es la unidad administrativa con efectos frente a terceros, o también órgano es la unidad administrativa cuya actuación sea preceptiva, ¿vale? Bueno, luego hay órganos directivos ya sean centrales o territoriales. En el Estado sería el subsecretario, la Secretaría General Técnica, la Secretaría General cuando exista, Dirección General y Subdirección General. En la Administración de la Junta de Andalucía, directivos centrales, el viceconsejero, Secretaría General Técnica, Secretaría General cuando exista y Dirección General. Aquí la diferencia con la Administración General del Estado es que en lugar de subsecretario tenemos viceconsejeros, pero son órganos equivalentes, y luego tenemos también el subdirector general, que existe en el Estado pero no existe en la Junta de Andalucía. Luego tenemos órganos directivos territoriales en el Estado, delegaciones del Gobierno del Estado en las comunidades autónomas, habiendo un delegado del Gobierno del Estado en cada una de las comunidades autónomas, y luego en cada provincia vamos a tener un subdelegado del Gobierno.
La Junta de Andalucía, la administración de la Junta, periféricos, delegados del gobierno de la Junta en cada provincia hay uno, y cada consejería tiene un delegado territorial de esa consejería en cada una de las 8 provincias andaluzas. Por último, en el Estado, pues tendríamos los órganos en el exterior, que son 2: embajadores por un lado y representantes permanentes ante organizaciones internacionales por otro. La Junta pues no tiene. Bueno, en el exterior sí tiene. No sé cómo se llama ahora. En Bruselas tenía una delegación de no sé qué, ¿vale? Que creo que dependía o estaba adscrito a la Consejería de Administración Pública Interior, me parece. Pero bueno, hay uno. En Europa tenemos un representante. Bueno, aparte de órganos superiores y directivos, en la Junta de Andalucía vamos a tener unidades administrativas. Unidades administrativas serían cada una de ellas sería la estructura funcional básica de preparación y gestión de procedimientos en el ámbito funcional propio de las consejerías. Habrían 3 tipos de unidades administrativas: el servicio, por debajo del servicio la sección, y por debajo de la sección el negociado, ¿vale? Estructura funcional básica. Las unidades administrativas, tanto órganos como aparecen aquí como las unidades administrativas, no tienen personalidad jurídica propia, ¿vale? Y órgano, como se está viendo, es lo mismo que unidad administrativa con algo más. Ese algo más es que tenga efecto frente a terceros, o ese algo más es cuya actuación sea preceptiva. En ese caso sería órgano, ¿vale? Y todos los que están ahí son órganos unipersonales. Luego he puesto ahí, bueno, el artículo 98 de la LAJA, que dice: los órganos superiores y directivos, que ya sabemos los que son, impulsan y dirigen la actividad administrativa mediante circulares, instrucciones y órdenes de servicio. Bueno, tenerlo ahí. Seguimos. Esta sería los nombres en orden de prelación de las distintas consejerías o órganos superiores, ¿no? Tal como hemos dicho ahí, ¿no? Órganos superiores. Bueno, ya hay un vistazo y tal, ¿vale? Después, aquí en esta diapositiva es un esquemita con dibujo de las relaciones jerárquicas, ¿vale?, entre órganos directivos, ¿vale?, y órganos superiores. Dice: la AJA, constituida por órganos, esos órganos están jerárquicamente ordenados, ¿vale?, como está ahí. Y luego la AJA actúa con personalidad jurídica única, ¿vale?, sin perjuicio de la que tenga atribuidas las entidades instrumentales, que ya veremos más adelante qué es lo que significa, de ellas dependientes. Este dibujo, pues vemos que el consejero está por encima del viceconsejero y el viceconsejero está por encima del secretario general técnico, ¿vale? Secretario general técnico, nos acordamos de servicios comunes, ¿vale? ¿Por qué está aquí en negro? Porque el negro es funcionario de carrera. La persona que lo ocupe ese cargo, pues tiene que ser funcionario de carrera, todo lo que está en negro. Luego, dependiendo del consejero o dependiendo del viceconsejero, están los secretarios generales cuando exista, no tiene por qué existir. Y luego el director general, pues puede depender del secretario general, del viceconsejero o del consejero, pero nunca del secretario general técnico. Es funcionario el director general de Recursos Humanos y Función Pública. Es funcionario. Y la SEGA, ¿no? El titular de la SEGA, ¿no? Secretaría General para la Administración Pública. También es funcionario. El resto de titulares de secretarías generales y de direcciones generales no tienen por qué ser funcionarios. Bueno, pues esto sería el órgano superior, el consejero, que sea, y luego los demás órganos directivos centrales, y luego el delegado territorial en cada una de las provincias de esa consejería,
formaría parte de órgano directivo, y por debajo de él, dentro de lo que es la delegación territorial de esa consejería en cuestión en cada una de las provincias, pues estaría el jefe de servicio, si existe, y el secretario general provincial. Estos dos tienen que ser funcionarios, ¿vale? Bueno, luego aquí tenemos un ejemplo. Aquí la letra no se va a ver, pero bueno, os lo imagináis. Esto lo he sacado de una captura de pantalla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. El titular de la consejería en azul, por encima del viceconsejero, en este caso viceconsejera, y a su vez por encima, en este caso hay 3 secretarías generales, ¿vale? Una de ellas llamada Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, ¿vale? Cuyo titular es Arjona Jiménez. Y luego, dependiendo de cada una de las secretarías generales, tienen direcciones generales, ¿vale? Las que sean, como hemos visto en la otra diapositiva. Luego, de la viceconsejería directamente la Secretaría General Técnica, ¿vale? Y aquí hay una dirección general que depende también directamente de la viceconsejería. Esto es una cosa rara, no es frecuente en las consejerías, pero bueno, es posible. Y lo que digo, ¿no? Lo que dije antes, de la Secretaría General Técnica nunca va a colgar dirección general. Luego de entes adscritos, ya lo veremos más adelante, y las delegaciones territoriales en cada una de las provincias de esta consejería, que hay como 2 tipos, ¿no? Delegaciones territoriales y delegaciones territoriales de desarrollo sostenible, y las de agricultura, ganadería y pesca. Vale. Luego aquí, que tampoco se ve, pero lo imagináis, son las unidades administrativas, que en este caso, vamos, sé que no se va a ver en el vídeo, pero bueno, lo digo así por encima, cada uno de estos, ¿vale? Estas unidades hice captura de pantalla sacadas de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, ¿vale? Uno de ellos, ¿sabes?, es el Servicio de Dinamización Socioeconómica, que ya no se llama así, ha cambiado el nombre recientemente, hace pocos días, y bueno, el resto de servicios y tal. Hay también coordinadores, en fin, área de tributos del agua, no sé cuánto, ¿vale? Y aquí hay más palabras, más órganos, y otras cosillas que vamos a ver ahora. Arriba, en el renglón de arriba, tenemos de izquierda a derecha unidad administrativa, después órgano administrativo, ¿vale? Y después tenemos una cosa nueva, que es servicio administrativo con gestión diferenciada. Entonces, ¿qué es un servicio administrativo con gestión diferenciada? Es un conjunto de unidades administrativas. O bien puede ser también un conjunto de órganos administrativos. Pero sea lo que sea, un conjunto de estos o un conjunto de estos, tiene que ser de la misma consejería, la que sea. Y tanto unidad administrativa como órgano administrativo como servicio administrativo con gestión diferenciada no tienen nunca personalidad jurídica propia. ¿Y cómo se crea? Pues depende. La unidad administrativa se crea, modifica, suprime, según la RPT, en relación de puestos de trabajo. Un órgano administrativo se crea, modifica, suprime por decreto del Consejo de Gobierno. Estamos hablando en el caso de Andalucía. Y un servicio administrativo con gestión diferenciada se crea por decreto del Consejo de Gobierno, ¿vale? Lo mismo que el órgano administrativo. Pero cuidado con eso. Y luego aparecen, porque hemos dicho que estos son órganos individuales, ¿vale? Unidad administrativa lo mismo, es individual. Este no, este es un conjunto de unidades o un conjunto de órganos, pero de la misma consejería. Pero bueno, luego está, en contraposición a órgano administrativo, está el órgano colegiado. Es decir, aquí es un órgano unipersonal, aquí es órgano colegiado. El órgano colegiado está integrado en la administración, pero no participa en su estructura orgánica. Esto es importante, a no ser
que la norma reguladora diga que sí, que participe, o sin decirle a la norma reguladora de ese órgano colegiado, se dedujera de sus funciones. Dentro del órgano colegiado, pues tenemos por un tipo que sería el órgano de participación. El órgano de participación, como el propio nombre indica, participa, es decir, no tiene competencias decisorias, simplemente informa y asesora, pero no decide. Eso es lo más importante de un órgano de participación. Tenemos también comisión, el nombre Comisión Interdepartamental, ¿vale? Aquí no confundirlo con Servicio Administrativo de Gestión Diferenciada. Son dos cosas totalmente contrarias. La Comisión Interdepartamental, lo mismo que el Servicio Administrativo, está creada por el Consejo de Gobierno. No especifica que sea decreto, pero bueno, creada por el Consejo de Gobierno. Y sus miembros son de distintas consejerías, ¿vale? Al contrario que el Servicio Administrativo que tenía que ser de la misma consejería. ¿Veis la diferencia, no? Ejemplos de comisión interdepartamental, pues está la Comisión Interdepartamental en materia de igualdad, y otro ejemplo, la Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa, del decreto 622, ¿vale? Y luego, por otra parte, otro tipo de órgano es el órgano consultivo. El órgano consultivo es un órgano específico con autonomía orgánica y funcional de la administración activa, ¿vale? Un órgano de consulta, se le consulta, y bueno, no me quiero enrollar. Aquí el órgano colegiado, bueno, esto es la letra, creo que va a parecer pequeña, pero la lupa es que no me funciona aquí. Un órgano colegiado, el que tiene varios componentes, varios miembros, tiene un mínimo de 3 miembros, según lo dispuesto por la norma de creación o de funcionamiento del órgano, ¿vale? El presidente, el secretario y los vocales. Yo lo represento aquí con una mesa larga para visualizar la composición, ¿no? Ejemplo de órgano colegiado están las mesas de contratación. Otro órgano colegiado podría ser un órgano de selección de personal en unas oposiciones, ¿vale? Los órganos colegiados, nos vemos aquí abajo a la izquierda, puede ser creado mediante orden de un consejero o por decreto del Consejo de Gobierno. Forzosamente tiene que ser creado por decreto del Consejo de Gobierno en estos casos, cuando sea un órgano decisorio, o cuando sea un órgano cuyo presidente o vocales se nombren por decreto, o cuando sea un órgano integrado por varias consejerías, o cuando se trate de un órgano creado para tiempo indefinido, ¿vale? Ante esos casos tiene que ser creado forzosamente por decreto del Consejo de Gobierno. En el resto de los casos que no sean estos, pues por orden del consejero que se trate, ¿vale? ¿Cómo se extingue? Pues aquí abajo a la derecha. Se extingue por el órgano que acordó su creación. Si es por orden, es del consejero. Si fue creado por decreto, por el Consejo de Gobierno, ¿no? ¿Debido a qué? Pues debido al transcurso del plazo previsto, o por cumplimiento de su finalidad, o por pérdida de sobrevenida de su finalidad, o paralización de su actividad, o inactividad prolongada. En fin. Y luego aquí, pues bueno, colegiados se tienen que reunir, ¿no? El quórum de asistencia, el presidente o suplente, el secretario suplente y al menos la mitad de sus miembros. Luego la composición, pues bueno, la representación equilibrada de cada sexo, representado entre un 40% y un 60%. Y nada, después funciones de cada uno de los miembros, ¿no? El presidente preside, acuerda la convocatoria de la sesión, determinando un orden del día. Para ello tener en cuenta las peticiones presentadas con antelación suficiente, modera el desarrollo de los debates, dirime los empates, salvo que una norma diga otra cosa, visa las actas, visa las certificaciones, ¿vale?
y otro según la norma que establezca el orden de la creación, ¿vale? El orden o el decreto de creación. Luego, el secretario, le asiste un secretario, el secretario prepara el despacho de los asuntos, después, por orden del presidente, efectúa la convocatoria, porque el que la acuerda es el presidente, pero el que la efectúa es el secretario. Hay que tener mucho cuidado con las palabritas, ¿vale? También el secretario cita a los miembros, avisando con un mínimo de 48 horas de antelación. El secretario recepciona los escritos, documentos remitidos por los miembros, etcétera. El secretario redacta el acta de la sesión, cuidado porque el presidente visa el acta y el secretario la redacta. Cuidado, ¿eh? Luego el secretario expide certificado de las actuaciones y de los acuerdos adoptados, organiza el registro del órgano y otro según la norma de creación del órgano. Una cosa, el secretario puede ser miembro constitutivo del órgano o no serlo. En caso de que sea miembro del órgano colegiado, tiene voz y voto, pero si no es miembro, pues entonces tiene voz pero no tiene voto, ¿vale? Eso como se sabe, leyendo la orden de creación o el decreto de creación del órgano, a ver qué es lo que dice acerca del secretario, si es miembro o no es miembro. Vale, bueno, aquí esto ya lo hemos dicho antes, el presidente acuerda la convocatoria y el secretario la efectúa citando a los miembros, ¿vale? Luego de una reunión pues sale el acta sesión del día X referido a un cierto día, ¿eh? Ahí se transcribe las intervenciones presentadas durante la sesión o en el mismo día, ¿vale? Contiene las resoluciones adoptadas por el presidente en la posición de los miembros junto a su motivación. El acta de la sesión contiene los votos particulares y también contiene el sentido y motivación de los votos y abstenciones, ¿vale? El acta es aprobada en la misma sesión, pero también puede ser aprobada en la siguiente sesión de cuando se reúna. Y ya está. Bueno, aquí pongo: la sesión puede celebrarse utilizando una red de comunicación a distancia, entonces hay que asegurar la identidad y autenticidad. Bueno, seguimos. Aquí pasamos a la administración local, ¿vale? En la izquierda el Estado y en la derecha Andalucía. El Estado a través de la Constitución y lo que desarrolla, que es la ley de las bases del régimen local, y en la derecha Andalucía con el Estatuto de Autonomía, como siempre se parte del Estatuto de Autonomía y luego se desarrolla en este caso en la Ley de Autonomía Local de Andalucía. Aquí pongo esto porque veréis lo que pasa. Dice: el Estado se organiza territorialmente municipio, provincia, comunidades autónomas, y Andalucía se organiza territorialmente en municipios, provincias y demás entes territoriales que puedan crearse por ley. Luego un artículo así suelto, en el 97, habla de las comarcas. Y después el desarrollo respectivo de cada una de las dos, pues en el Estado dice son entes territoriales, el municipio, provincia e isla. Isla en las Islas Canarias y en las Baleares. Y dice: gozan asimismo de condición de entes locales, la comarca u otra entidad que agrupe municipio, mancomunidad y áreas metropolitanas. Todo eso de la ley de las bases del régimen local. Con lo cual, entes territoriales son municipio, provincia, isla, y después entes locales no dice que sean territoriales, dice lo que dice: entes locales, comarca, mancomunidad, área metropolitana. Eso en cuanto al Estado, la ley del Estado. Y ahora, en Andalucía, pues dice: organiza territorialmente municipio de esto, y luego dice: son entes de cooperación territorial. No dice entes territoriales, dice entes de cooperación territorial. Y pone la mancomunidad aquí, ¿vale? Consorcio, una cosa nueva, y cualquier otro de cooperación interadministrativa, tal. Lo cual, bueno, no aclara mucho, no es muy definitorio, porque lo mismo dice organiza territorialmente, dice entes de cooperación territorial, aquí dice entes territoriales,
En fin, no... Pero bueno, nos queda claro que no aparece la palabra órgano, ¿eh? Como cuando vimos anteriormente a la Administración General del Estado y la administración de cada una de las comunidades autónomas. Aquí pone entes territoriales o entes de cooperación territorial o entes, municipios, provincias, ¿vale? Aquí, bueno, esto seguimos con la organización territorial en municipios, provincias y tal. Parte izquierda, lo que dice la Constitución, el 140 el municipio, el 141 provincia, y en la parte derecha lo mismo, pero desde el punto de vista andaluz, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ¿vale? En el Estado, pues bueno, vamos, aquí coincide, ¿no? El municipio, tanto para uno como para otro, es el mismo territorio, ¿no? Y la provincia es lo mismo, son las mismas provincias para el Estado y para las comunidades autónomas, ¿vale? Aquí algo que diferenciar, bueno, el municipio dice, según la Constitución, autonomía de los municipios, dice, gozarán de personalidad jurídica plena, ¿vale? Y después dice, gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales. En fin, esto luego tiene su desarrollo. A ver si hago otro vídeo de la administración local. No me quiero parar mucho en esto. La provincia, pues la provincia, entidad local con personalidad jurídica propia, ¿vale? Determinado por la agrupación de municipios, división territorial, ¿vale? Luego en la derecha, en Andalucía, pues municipio, ente territorial básico, ente territorial básico de la comunidad autónoma, goza de personalidad jurídica propia y de plena autonomía en el ámbito de su representación, gobierno y aquí mezcla gobierno y administración, los ayuntamientos, lo mismo que en el Estado, ¿no? Gobierno y administración corresponde a su respectivo ayuntamiento, ¿vale? La administración local es un poco particular, ¿no? Tiene cosas, especificidades que no tiene la administración del Estado ni las administraciones de las comunidades autónomas. La provincia, pues lo mismo, ente con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, ¿vale? Igual que en el Estado, como no tenía que ser de otra manera. Y luego el gobierno de administración de la provincia a la diputación como órgano representante de la misma. Si mezcla gobierno y administración en algo que lo llama diputación, sería un elemento. Bueno, luego hablamos de los entes instrumentales. Aparece un término nuevo, un concepto nuevo, entes instrumentales. Los entes instrumentales en la Junta de Andalucía, pues hay de dos tipos: las agencias, que son 3 a su vez, y los entes de carácter privado, que son 2. Las agencias son 3: agencias administrativas, agencias de régimen especial y agencias públicas empresariales, y los entes instrumentales privados, que son las sociedades mercantiles del sector público y las fundaciones del sector público. Y luego las características de todos ellos: personalidad jurídica propia y diferenciada, patrimonio propio, tesorería propia, autonomía de gestión y tal. Luego la laja, bueno, después vamos a ver esto mejor, ¿vale? Pero bueno, decir que la laja hace un nombre especial, se inventa, entre comillas, institucional, La administración institucional aparece en la laja como referido a todas las agencias, a todos los consorcios del artículo 12 y a los entes con independencia funcional o de especial autonomía que aparecen en la disposición adicional segunda, como por ejemplo de esto, Consejo Andaluz de Protección de Datos, ¿vale? Una cosa ahí que se inventa la laja, pero bueno. Luego los consorcios, ¿no? Los consorcios es un ente con personalidad jurídica propia, un consorcio creado por convenio interadministrativo. Ya veremos las relaciones entre las distintas administraciones, ¿vale? En otro vídeo, supongo. Y dice, con el fin de desarrollar actividades de interés común, ¿vale? Dicho convenio se realiza unos estatutos
y a pesar de estar constituido un consorcio por varias administraciones públicas, se adscribirá a una de ellas, ¿vale? Como resultado de aplicar unos criterios de prioridad. Bueno, esto... Seguimos. Esto es lo que os decía antes, ¿no? Los entes instrumentales. Esta diapositiva entera son de los entes instrumentales, que es otro de los conceptos del vídeo, ¿vale? Los entes instrumentales tienen todos ellos personalidad jurídica propia o diferenciada. Patrimonio propio, tesorería propia, autonomía de gestión. Habían dos grandes grupos de entes instrumentales, los que tenían personalidad jurídica propia de carácter público, que son las agencias, habiendo 3 tipos, y los entes instrumentales que tienen personalidad jurídica propia, pero en este caso de carácter privado. Entonces son los entes instrumentales privados, ¿vale? Las agencias, es decir, aquellos que son los entes instrumentales con personalidad jurídica propia o diferenciada de carácter público, pues tienen potestades administrativas, a excepción de la expropiatoria, ¿vale? Las agencias, potestades administrativas, excepto una, potestad administrativa. Los entes instrumentales de carácter privado, pues no tienen potestades administrativas, ¿vale? Esa es la de las grandes diferencias entre agencias por un lado y entes instrumentales privados por otro. Después, bueno, el régimen sobre las agencias hablo aquí en esta parte de la diapositiva. Régimen de contratación sigue la ley de contrato, el régimen presupuestario y contable de control, la ley de Hacienda, en fin. Y luego ya aquí, para no alargar demasiado esto, los 3 tipos, ¿no? Las agencias administrativas son creadas por ley, las agencias de régimen especial son creadas con autorización de ley, y las agencias públicas empresariales, que a su vez hay de 2 tipos, de la 68.1a de la LAJA, la 68.1b de la LAJA, aunque actualmente son todas del 68.1b, no hay ninguna del 68.1a, pero bueno, está ahí por si alguna vez sale alguna. Bueno, en cualquier caso, las APEs son creadas por ley, ¿vale? El tipo de personal de cada una, en fin, las APE pues tienen todo el personal sujeto a derecho laboral, son laborales, Las administrativas y las ARE pueden ser funcionarios y pueden ser laborales. Y aquí pongo estatutario porque hay una agencia administrativa en particular, que es el Servicio Andaluz de Salud, que esa tiene también personal estatutario, ¿vale? Cada uno de ellos, bueno, tiene presidente o director, nombrado separado libremente por decreto del Consejo de Gobierno, me estoy refiriendo a la agencia administrativa, sea la que sea, y se le considera alto cargo y se rige por derecho administrativo, ¿vale? Esto era lo que en el Estado siguen llamándose actualmente organismos autónomos. Aquí ya se cambió la denominación por agencia administrativa. La agencia de régimen especial, que actualmente hay 2, ¿vale? El IFAPA y la Agencia Tributaria de Andalucía, las 2 ARES, ¿vale? Se rigen por derecho administrativo y tal. Y las APEs hay un montón, ¿vale? Todas, como digo, del 68.1b de la LAJA. Es decir, con o sin contraprestación, se rige por derecho público, derecho privado. Aquí hay una pequeña... lo que podría decir, una pequeña incoherencia, yo por lo menos la veo así. Incluso la interpusieron un recurso, ¿no?, ante el tribunal, porque decían que aquí derecho privado, ¿no?, dependiendo de la gestión empresarial, y porque no era aquí entes privados con propia privada y no sé qué. Pero bueno, o esta de la 68.1 de la LAJA, se rigen por derecho privado. Es esto, derecho administrativo. Esto no está muy claro. Yo por lo menos no lo tengo muy claro. Pero bueno, así viene en la ley, pues habrá que aprendérselo tal cual. Y ya está. Y luego, dentro de los entes privados, pues tenemos las sociedades mercantiles del sector público, cuya creación, todas las sociedades mercantiles estas, su creación requiere autorización por Consejo de Gobierno, y entes privados también son las fundaciones del sector público,
¿vale? Que no pueden ejercer potestades públicas. Claro, todos los entes privados no ejercen potestades administrativas. Y el personal, tanto una como otra, es personal laboral. ¿Vale? Resumiendo, de los entes instrumentales, no forman parte de la administración, eso por una parte, pero se adscribe a cada una de las agencias, de las sociedades mercantiles, de las fundaciones, pues sean las que sean, el nombre que tengan, con sus competencias y tal, tienen sus estatutos y tal, y se adscriben a la administración de la Junta a ciertas consejerías, dependiendo de cuál sea en cada caso, y tienen personalidad jurídica propia o diferenciada. Bueno, seguimos. Aquí esto está sacado de la ley de contratos, ¿vale? Aquí simplemente los encargos, ¿no? Los medios propios. Los medios propios no personificados significa que no tienen personalidad jurídica, con lo cual se está refiriendo a los órganos administrativos, ¿vale? Y cuando habla el artículo 32 y el artículo 33 de la ley de contratos de medio propio personificado, se está refiriendo a que tiene personalidad jurídica propia o diferenciada, por lo tanto, aún a los entes instrumentales que hemos visto antes. Entonces, el artículo 32 de la ley de contratos dice: los poderes adjudicadores pueden encargar a los entes instrumentales, es decir, a los medios propios personificados, por imposición. El encargo no es un acuerdo de voluntades como un contrato. Esto no son contratos, esto es un encargo, es una imposición unilateral, ¿vale? En este caso del poder adjudicador, ¿vale? A su ente instrumental, ¿vale? Para ejercer una prestación utilizando una de sus competencias del ente instrumental como titular. Para ejercer una prestación propia de contrato típico, pero no es un contrato, porque un contrato implica un acuerdo de voluntades. Aquí no, esto es una imposición del poder adjudicador a su ente instrumental que sea, ¿vale? Utilizando de que el ente instrumental tiene más del 80% de su actividad se ejercerá por el encargo. Es decir, parece que se crea el ente instrumental para servir a su poder adjudicador o para servir a su sector público, que no es poder adjudicador, ¿vale? Y luego estaría el órgano, el artículo, creo que el 30, no lo tengo aquí puesto, que serían los encargos a medios propios no personificados, es decir, a sus propios órganos administrativos. En estos casos, contrato de obra con ciertos requisitos, contrato de fabricación de bienes muebles y contrato de servicios. Bueno, esto ya lo daremos en otro vídeo más adelante. Y luego no confundir el encargo a medios propios personificados con una encomienda de gestión, ¿vale? A un órgano o ente, ¿vale? Aquí hay un acuerdo, pero la diferencia entre encomienda de gestión y un contrato es que no puede ser objeto de contrato la encomienda de gestión. Bueno, ya lo veremos en otro vídeo si acaso. Y luego aquí un resumen así entre las diferencias y analogías entre Consejo de Gobierno, Administración y los entes instrumentales que forman en general la Administración instrumental, ¿vale? Un dibujito para recordarnos analogía y diferencia. El Consejo de Gobierno tiene una posición superior al Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno sería lo que está en rosa, el rectángulo, todo esto. El Consejo de Gobierno estaría formado por el presidente de la Junta y cada uno de los titulares de las consejerías, son estas cabecitas, ¿vale? Este es el titular de esta consejería, este de otra consejería, este de otra consejería. Cada una de las consejerías es un órgano superior y a su vez está constituida por una serie de órganos jerárquicamente ordenados, ¿vale? Cada una de ellas formaría la estructura orgánica jerarquizada, ¿vale? Y el conjunto de todas las consejerías pues formarían la administración de la Junta de Andalucía, en el caso de Andalucía.
Y luego los entes instrumentales, que lo hemos visto antes, los 5 tipos, ¿vale? Cada uno de los tipos, cada uno pues se adscribe a una cierta consejería, la que sea, y formarían el conjunto de todos ellos la administración instrumental. Entonces, bueno, yo creo que este dibujo es muy esclarecedor, ¿no? Aquí pongo, bueno, el Consejo de Gobierno, ¿no? El Consejo de Gobierno ejerce la superior dirección de la administración, es decir, dirige y coordina a la administración. Tiene una posición superior, ¿eh? Y en cuanto al presupuesto, el Consejo de Gobierno lo elabora y lo ejecuta, pero no lo aprueba. ¿Quién lo aprueba? Otro órgano que no está aquí, que es el Parlamento de Andalucía. Y se acabó. Aquí terminamos el vídeo. Espero que haya quedado un poco más claro todo esto, estos términos de gobierno, administración, instituciones, entes instrumentales, ¿vale? Bueno, hasta el próximo vídeo.